Zona de Trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores, en Radio La Compañía. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que estén escuchando. Este es el tercer programa especial de Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario, donde nos ocupamos de cuestiones específicas, de temas específicos, donde podemos profundizar en detalle sobre algunas cuestiones, algunas historias que nos resultan importantes, nos resultan interesantes, sobre todo para el presente y el futuro de nuestra Argentina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bueno, y para arrancar, tenemos una historia que justamente, el domingo 24 de septiembre, en horas de la noche, nos enteramos que el fuego destruyó la casa principal de la estancia El Relincho. Esa estancia es donde está instalado el radar inglés que pertenece a la empresa Leo Labs, en Tierra del Fuego, ¿no? Y hasta el momento ni la policía ni bomberos han confirmado qué fue lo que lo originó. Resulta que la casa que se quemó es en el predio del Relincho donde está el radar, que aún está intacto y está funcionando, pero como veníamos investigando sobre el tema, decidimos empezar a preguntar, empezar a buscar datos, a preguntarle a gente que sepa sobre el tema, y nos fuimos encontrando con una historia medio tenebrosa, ¿no? Esta historia arranca allá por abril del 2020, ¿no? O sea, a un mes del aislamiento social preventivo y obligatorio que se había dictado entre todas las medidas que se tomaron en el contexto de la pandemia de COVID-19, en la provincia de Tierra del Fuego comenzaron a producirse algunas gestiones que terminarían, en un proceso de 2 años y casi 2 años y medio después, con la instalación de un radar en la estancia del Relincho, en el corazón, de la isla grande de Tierra del Fuego, a pocos kilómetros de la ciudad de Tolwyn, por parte de la empresa Leo Labs Argentina SRL, que es una empresa que en realidad es la filial argentina de una empresa que tiene capitales radicados en el Reino Unido y en Irlanda, ¿no? Bueno, a partir de ese abril del 2020 se fueron sucediendo un montón de cosas que nos trajeron hasta este último hecho que hacíamos referencia al principio de el incendio en la estancia, que se consumió todo el casco, de la estancia El Relincho. ¿Qué es lo que habrá habido en esa casa? Es algo que, todavía no se sabe, esperemos que en algún momento se sepa, para reconstruir un poco toda esta historia que vos contabas, Carlos, a partir del año 2020, nos contactamos con Daniel Guzmán, que es director del portal Agenda Malvinas, es de Ushuaia y es excombatiente en la guerra en 1982, y lo vamos a escuchar porque nos va a contar qué fue lo que estuvo pasando desde abril de 2020 hasta ahora. En el año 2021 o 2020, esto uno analizando lo que dice José Omaechea. José Omaechea es un físico que estuvo trabajando hasta hace pocos meses atrás
para la Universidad Nacional de La Plata, quien era jefe de la Estación Astronómica de Río Grande, dice que vinieron a consultarlos a él, en su condición como jefe de la Estación Astronómica de Río Grande, respecto a la posibilidad de instalar este tipo de radar, en principio con el objetivo de controlar la chatarra espacial en el hemisferio sur, que estaban entre Tierra del Fuego, sector argentino, o Chile, y que, dice José Omaechea, que después de muchos diálogos, lo convenció en el 2021 para que el lugar elegido sea Tierra del Fuego, Argentina, específicamente en Tolwyn. Y que a partir de ahí se abre toda una instancia administrativa, burocrática, que empieza a consolidarse en el 2022, por un lado, y esto es documentación registrada en California, en la cual tengo copia de ello, es que justamente Leolab Inc., o incorporada con sede en California, decide hacer constituir una empresa en Argentina, específicamente en Tierra del Fuego, y están las actas de directorios por la cual no solamente toman la decisión, sino que consiguen un abogado para que sea el representante legal en Tierra del Fuego, y en este caso lo designan a Pablo Renán Bilbao. Y esta es la primera documentación que sustenta a lo que dice José Omaechea. Y a partir de ahí, en el año 2022, inicia todo un proceso de inscripción en la inscripción, primero la constitución de la empresa en Tierra del Fuego, en principio como Leolat incorporada, es la primera registración que hacen en Tierra del Fuego. Me corrijo, como la constitución de una empresa de Tierra del Fuego con la participación de dos empresas. Una es Leolab, con sede en Irlanda, y otra Leolab con sede en Londres. Así que en estas dos empresas constituye una empresa que se llama Leolab Incorporada Argentina, donde registran la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego, y a partir de ahí van a la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, hacen una presentación solicitando la autorización, los permisos ambientales, debido a que este tipo de radares tienen un tipo de contaminación, y a su vez designando un predio, que evidentemente ya lo tenían alquilado, que es de la estancia del Relincho, el predio que ha sido seleccionado evidentemente por este profesional, que hasta ese momento seguía siendo, digamos, dependiendo de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no es cierto? A partir de alquilan un predio de Estancia al Relincho, y a partir de ese empieza el proceso de autorización a la Secretaría de Ambiente y Tierra del Fuego, cosa que consiguen en junio del 2022. Y en agosto del 2022, evidentemente, ya empieza con un movimiento de suelo. ¿Qué significa? La estancia del Relincho se encuentra sobre la ruta nacional número 3, en el kilómetro 2946 del punto cero, Buenos Aires, digamos, del obelisco, el 2946, hacia la ruta nacional número 3, que termina en el Parque Nacional Tierra del Fuego. En ese lugar, digamos, dirección norte-sur, a la derecha se encuentra la estancia Relincho, y ahí empezaron movimientos de suelo. ¿Qué hicieron primero? Fue mejorar todo el camino, el acceso desde la ruta hasta el lugar seleccionado, que son unos 500 metros, que cruza un turbal. Mejoraron, quitaron puentes, hicieron puentes, y empezaron a terraplenar un territorio, un espacio de 125 metros de largo por 75 de años, donde está emplazado actualmente este radar. Así que ahí arranca, bueno, en esa instancia, dice el intendente de Tolwyn, lo dijo a los medios y a su vez lo dijo en una sesión especial de la Legislatura de Tierra del Fuego, que
Cuando ve ese movimiento, frena la obra porque no sabía que estaba sucedido y no había ningún tipo de autorización. Pero el gobierno de Tierra del Fuego dice que está todo bien, que lo deje continuar. Y el 15 de noviembre del 2022, la Subsecretaría de Telecomunicación y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación le da la autorización precaria a Leolab, ya Leolab Argentina SRL, que ya estaba constituida, justamente para la instalación de un sistema de radares con el propósito, argumentado por ellos mismos, de monitorear la chatarra espacial que está en la atmósfera baja, ¿no? Así que ahí arranca, digamos, la segunda etapa, que es justamente eh, la instalación del radar propiamente dicho, que esto se complementa con que la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego ya había iniciado en el mes de abril de 2022 el tendido eléctrico desde la ruta a hacia el interior por un cable subterráneo y a su vez habían tramitado internet. Así que entonces, a fines del 2022, ya con las autorizaciones de Tierra del Fuego y las autorizaciones nacionales, se pone en marcha, traen lo que es bien, todo el radar en sí mismo, que llegaron en 12 contenedores de 12 pies, esos contenedores de chapa de acero de 12 metros, más 3 contenedores. En estos 12 vinieron todos los paneles y en 3 más uno vino un generador, una computadora y los tableros que monitorean y controlan, que hacen funcionar el radar. Así que todo esto es un gran despliegue, tanto en la estancia Relincho como a nivel aduanero. Tengan en cuenta que la Isla Grande justamente es una isla y por lo cual para ingresar y salir o entra por tierra a través de Chile, cruzando el estrecho Magallanes, o entra por barco a través de Ushuaia, porque estos contenedores no pueden entrar aéreos. Así que en estas condiciones ingresaron. El 13 de marzo de 2023 de este año, aparece la información de Leolab, del CEO de Leolab, Dan Sepperley, un estadounidense con sede en California, haciendo un anuncio desde la embajada argentina en Washington, de uno de los salones, diciendo que, bueno, anunciando con mucha satisfacción que han elegido a Argentina y justamente a Tierra del Fuego, a 5.000 kilómetros de la Antártida, han elegido para poner en marcha para montar esta estación de control satelital y de la chatarra espacial. Pero lo anuncian como si fuera un hecho a producirse, no que ya estaba instalado. Entonces, cuando esto es el 13 de marzo justamente de este año, ¿no? Y un hecho que también es aplaudido por el embajador argentino en Washington, eh, Jorge Argüello, también por el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. Así que toma un ribete internacional de la importancia, porque decía, bueno, es cierto, según ellos, que hay una cantidad importante de basura espacial que está girando algo así como 14.000 partículas del tamaño de una pelota de béisbol y unas 200.000 de un tamaño de una canica, de una bolita de vidrio, ¿no? Entonces eso que está volando, y que en el caso que estas partículas choquen contra un satélite, por ejemplo, ¿no?, las constelaciones que tiene Elon Musk dando vueltas de SpaceX en el hemisferio sur, dice que no había monitoreo,
estos pueden chocar y producir daños no solamente a las comunicaciones, sino económicos poderosos. Lo mismo podría suceder para los ARSAT 1 y 2 que están dando vuelta en el hemisferio sur de la Argentina. Así que bueno, esto, digamos, lo que parecía un hecho satisfactorio, en el mes de junio, específicamente el 15 de junio, un sitio web poco conocido, pero específico en la materia, que se llama Radar Internacional, que dirige Nicolás Promancio, publica que estos radares tienen componente y condiciones, capacidad para hacer monitoreo militar, por lo cual entra en otra condición, o sea, esto que parecía de la inocencia científica aparece justamente con este condicionante, ¿no? Que podría tener la capacidad de monitorear objetivos militares y poner a Tierra del Fuego, específicamente Tolvi, en vulneración ante la escalada bélica internacional. Cuando uno, y a su vez que otro dato que incorpora es que se tratan de empresas británicas, por lo cual que cuando aparece esa información, no la publicamos inmediatamente ni la tomamos como real, porque nos parecía bastante fantasiosa, por lo cual empezamos a rastrear la información. Y el hecho que en esos días entro al boletín oficial, dije, si hay algo, debe estar en el boletín oficial de Tierra del Fuego, y entro al buscador del boletín oficial de Tierra del Fuego y aparece justamente Leo Labs, las dos empresas estas que constituyen a la Argentina en la Inspección General de Justicia radicada en Tierra del Fuego. Por lo cual, ante esta situación que parecía, ahí aún así no podía creer, consulto con gente de la Inspección General de Justicia y confirman que no solamente que era correcta, sino que habían tenido la documentación a la vista de la erradicación de estas empresas, por lo cual empezamos con un proceso de publicación y en esas mismas horas que hacemos la publicación, el Ministerio de Defensa de la Nación le solicita a la Jefatura de Gabinete, quien había hecho esta autorización, suspender la autorización porque se trata de objetivos de interés nacional y en materia de defensa. Porque, o sea, se torna en el proceso de 15 días de un hecho, de un proyecto de carácter científico espacial a un objetivo con las advertencias que hace el Ministerio de Defensa en un hecho de vulneración, ratificando lo que lo que Radar Internacional había planteado. Y ahí se abre una nueva instancia, cosa que es corroborado, ratificado periodísticamente el 9 de julio a través de una nota muy larga que hace el teniente general Juan Martín Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, donde no solamente dice que se trata de una empresa con capitales británicos, sino que vulnera el sistema de defensa nacional y que pone en peligro la soberanía. Entonces, y a su vez dice que Leolab tiene miembros que han sido o son del Servicio de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos y que a su vez la información que está trabajando se la pueden compartir tanto con los Estados Unidos, sino con la OTAN. Un ribete parece propio de la Guerra Fría, ¿no es cierto? De espías y de espionaje, lo cual le da otro condicionante fuerte de la relevancia, que ya no era un trámite de un pedido del Ministerio de Defensa, sino que lo está diciendo la máxima autoridad de la defensa argentina, ¿no es cierto? Bueno, esto que sucede en estos componentes goza del silencio absoluto del gobierno de Tierra del Fuego. Cuando empezamos a tirar la cuerda, aparecen tanto las autorizaciones de la Secretaría de Ambiente en términos rapidísimos, en muy poco tiempo, una cosa que suele tardar meses y meses, fue autorizado en el término de 35 días. A su vez, la Dirección Provincial de Energía, la empresa de energía de Tierra del Fuego, proveyéndole sin medidor, esto es un dato, ¿no? No hay medidor que diga
cuánto está consumiendo semejante radar. O sea, si en nuestra casa tenemos un medidor para el gas, tenemos un medidor para el agua, tenemos un medidor para la electricidad, en este caso no hay ningún medidor que baje semejante cableado trifásico que está yendo a alimentar el radar, cosa que también es llamativo. Y el otro componente que aparece ya como poniendo un ribete de mayor interrogante es que dos de los miembros del directorio son asesores de la diputada nacional Mabel Caparrós, que es de Forja, del partido de gobierno en la Cámara Baja del Congreso. Uno de ellos, el mismo que era en su momento apoderado, representante, Pablo Renán Bilbao, a su vez yerno de la diputada nacional, como miembro directorio. La otra abogada, María Victoria Cerone, también asesora de Caparrós y directora de Leolab, y como tercer miembro de Tierra del Fuego, Diego Mancini Loiácono, que es hijo de quien había sido presidente de la Dirección Provincial de Energía y en ese momento subsecretario de Obras Públicas de Tierra del Fuego. Dijimos, bueno, esto es realmente demasiada coincidencia como para que el gobierno, que guarda tanto silencio, no supiera nada de lo que estaba sucediendo con miembros del propio directorio relacionado con una diputada nacional y funcionarios del gobierno de la provincia. Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos de la historia. Zona de trabajo. Un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Escuchábamos la palabra de Daniel Guzmán, director del portal Agenda Malvinas y excombatiente en la guerra en 1982, que nos contaba cómo fue la historia desde el comienzo de la instalación del proyecto del radar en abril de 2020 hasta la concreción de la instalación y todo lo que empezó a pasar posteriormente, ¿no? Para poder consultar y hacer, sea un recorrido más técnico en la charla sobre lo que serían las características del radar que fue emplazado en la estancia El Relincho por parte de la empresa Leolabs, convocamos a Alejandra Portatadino, ingeniera mecánica, miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, del Centro Argentino de Ingenieros, integrante de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, y del Grupo Bolívar. Un radar es un artefacto que emite ondas que cuando chocan con algún obstáculo rebotan y ahí mandan información, ¿no? Bueno, estos radares, como son multiantenas, pueden mandar en 3D las informaciones. Pero vos fíjate que dicen para chatarra, pero no solamente agarra chatarra, un radar te agarra aviones, te agarra cohetes, te agarra misiles. Y realmente la intención de ese radar, con los conflictos que hay entre Oriente y Occidente, es tener un sistema de alerta temprana. ¿Por qué? Porque en el norte ellos saben que en el norte la cobertura que tienen es muy importante, porque desde Oriente tienen que pasar, si China le tira o Rusia, tienen que pasar por el Atlántico Norte o tienen que entrar por Asia, por Rusia, pero tienen las capacidades defensivas. Pero vos viste que hay submarinos, y los submarinos tienen capacidad misilística. Entonces, si te lanzan un misil desde un submarino en la zona sur, no tenían herramientas para captarlos. Claro.
no tenían antenas, radares que pudieran. Entonces, es que en vista a la capacidad misilística que tienen los submarinos y los buques actualmente, es que necesitaron armar un sistema de radares de vigilancia para tener protegido todo lo que es el sur del mundo, ¿no? El Polo Sur. Entonces ahí surge que se hacen esta serie de radares, que no es un radar, pertenece a un sistema. Leolab es un sistema, ¿no? Claro. Y en ese caso, porque es como que evidentemente ese sistema que está en distintas partes del mundo, cuando vos decías, digamos, o sea, opera en una frecuencia que puede ser utilizada, digamos, sea, militarmente. No es utilizada, no es, puede ser, es utilizada, es es una utilizada. frecuencia que se utiliza militarmente. La frecuencia O esa, sea, la frecuencia S, con fines puede ser utilizada como fines pacíficos, pero también se utiliza esa frecuencia como para uso militar. Se para usar. utiliza. De ahí, digamos, sea que la denuncia que en su momento hizo el general Paleo y también incluso lo que está dentro del informe que hace Claro, de defensa, plantea que es una estación terrena de uso dual, claro, militar civil. militar civil. Pero imagínate, más militar que civil. Claro. Porque vos fíjate qué casualidad. Nosotros ponemos el radar de INVAP en Cabo Santo Domingo, en Río Grande, y al poquito tiempo te meten este. ¡Op! Casualidad, ¿no? Claro. Digo, ¿no? Entonces, bueno, y lo que es muy preocupante es el nivel que hay de desconocimiento en la política. Y Alejandra, y con respecto al tema porque vos hablabas, digamos, sea, de que la composición de eso que instalaron, digamos, sea, los ingleses con esta empresa, con Leo Labs en Tierra del Fuego, ¿es un radar o en realidad son como varios radares juntos? Es un radar que tiene muchas antenitas. Claro, Son como un grupito de radarcitos. Es todo claro. un radar con todo trabaja en sistema matricial, trabajan todos, tiqui, 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 te mandan todo un montón de señales. Y Pues, eso está operando las 24 horas del día. sí, y operan a control remoto, lo manejan desde el Reino Unido. Lo que pasa es que no es un radar que al tener muchas antenas, no es que, como viste que hay radares que van girando y van mandando señales. Claro. Este no, este es un radar que si vos lo ves, todas las antenas es largo. Está sobre el piso, es largo, Es y, fijo. y manda todas las señales como si fuera un abanico. O sea, por eso es matricial, tiene muchas antenitas, entonces forma todo como un cono. Ajá. ¿No? O sea, no está focalizado buscando los blancos como los que van girando, viste, que van emitiendo ondas y van. No, este es fijo, está sobre tierra, este forma todo como un cono. Funciona así. Y los conos se van interceptando con los diferentes radares que hay en otras partes, así van cubriendo todo el espectro. Hay otro en Australia, entonces ahí van armando todo el espectro estelar Claro. y todo lo que puede llegar a cruzar por esos espacios, tanto civiles como militares. Particularmente en esa zona del Cono Sur, puede ser que esta empresa esté monitoreando las órbitas de los satélites chinos y rusos. Monitorea todo lo que pasa por ahí lo detecta. O sea, toda cosita que pasa un meteorito te lo agarra. Claro, Te agarra todo. todo lo que pasa Todo por lo ahí. que está por ahí arriba te lo agarra. O sea, satélites, aviones, misiles, todo. Vos sale una onda, todo lo que atraviesa esa onda te lo agarra. Claro, O sea, todo lo que. Ellos largan onda, el radar emite onda. Todo lo que se cruza por las ondas, la onda lo intercepta y rebota y manda una señal. claro. Esa señal, de acuerdo a los rebotes, ya determinan qué puede ser. Por tanto, se hacen los software con pruebas, entonces, bueno.
y en 3D encima. Si Sí. pasa un cohete, saben que es un cohete, un misil. Si pasa un avión, saben que es por el tipo de rebote de onda. Porque eso se modela antes de hacer el radar, se hacen pruebas, entonces se hacen pruebas con misiles. Bueno, un misil nos da este rebote de onda, un avión nos da este rebote. Después todo eso se carga y se hacen los software. Y después se interpreta. Cuando el radar agarra, lo pasa a la parte del sistema y el software interpreta la señal y te dice qué es. Te Claro. grafica qué es. Altura, velocidad, todo. Entonces ellos ya calculan cuándo puede llegar al blanco, cómo lo puede interceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchábamos a Alejandra Portatadino, ingeniera mecánica, que nos contaba en funcionamiento en detalle de un radar y su aporte con respecto al debate que se dio a partir de la instalación de este radar en Tolwyn, Tierra del Fuego, sobre su uso, si es posible que sea de uso militar o no, y efectivamente nos queda bien en claro que puede ser utilizado tanto civilmente como militarmente. Habrá que ver, porque todavía no está bien en claro, cuál es el uso que se le está dando hasta el día de hoy a este radar, pero nos queda claro que puede ser utilizado para las dos cosas. Por otro lado, le preguntábamos a Alejandra con respecto a dónde está emplazada la estancia El Relincho, qué características tiene, y nos contaba esto. El lugar, porque el radar se entabló, digamos, se armó dentro de un campo, el campo, digamos, de la estancia El Relincho. O sea, Sí. ¿eso es de alguien, de un ciudadano ahí, de No, Tolwyn? sí, es un propietario, la estancia Relincho no tiene papeles, es una ocupación, como hay muchas en Ushuaia. No tiene, o sea, no hay un dueño formal, digamos, O sea, hay un dueño, pero no está formalizado con los títulos de propiedad. con los títulos de propiedad. Y sobre... Así tengo entendido, así tengo entendido. Está cerquita de Tolwyn, ahí nomás. Ni bien pasás la ciudad de Tolwyn yendo para Río Grande, ahí a los poquitos kilómetros está la estancia Relincho. El radar no se ve de la ruta. Claro, no se ve, no se ve. Está, por las imágenes que nosotros hemos podido ver de todo lo que se ha difundido y eso, es como que se trató de alguna manera, así como por ejemplo trataron de simular esta cuestión de que era una empresa norteamericana, californiana, la que venía a establecerse, y en realidad en los papeles era una empresa que estaba sentada en el Reino de Irlanda del Norte. Por la foto se ve como que está bastante también como camuflado, porque se ve como una hilera de árboles que lo rodea, y el acceso de la luz llega hasta la tranquilidad del campo, pero después no se ve ningún otro cable que vaya hacia adentro, e incluso se dice va subterránea, ¿no? Claro, por eso te digo, hay muchas cosas por eso te digo que muchas cosas los argentinos vemos cositas, digo, que hay detrás que hubo detrás de todo eso para que se hiciera, ¿viste? Claro. Todos sabemos los vueltitos, todos sabemos, y esas empresas no titubean en darme el número de cuenta, no pregunto de quién ni cómo quién es y la pongo. Pues supongamos que va todo bien, que no haya vueltos y todo. Lo que preocupa es el grado de desconocimiento o sea, para llegar rosquean, le pisan la cabeza a medio mundo, tiene una lengua que es una víbora más o menos, un esfuerzo eso que quitan, viste, que cazan los insectos que están a distancia, tiene una lengua así para rosquear. Pero la inteligencia le va para eso, después donde los pone, hacen agua por todos lados. Una vez que están en el sillón y empiezan a cobrar o sea, que laburan por el sillón y por la guita. Les importa 3 carajos Argentina, el sillón y la guita. Claro. Que nosotros siempre decimos, la Cancillería parece una sucursal del Commonwealth británico. Claro, y la población tiene que tomar conciencia también que en las empresas del Estado tenemos muy buenos ingenieros en fabricaciones militares, la CONEA, CENEA, Tandanor, NASA, Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que fabrica las centrales nucleares, el INVAP. El nivel de ingeniería que tenemos en Argentina es impresionante. Competimos a nivel mundial, ¿viste?
Claro, o sea, nosotros, yo te digo, o sea, yo pues los conozco, ¿viste? Esa parte compartimos a los ingenieras de las empresas del Estado, nos conocemos todos, estamos muy calientes con lo que dice Milei, que se da pérdida, que hay que cerrarlo todo, mentira, mentira. Somos empresas que somos altamente eficientes, no somos deficitarias, y las que el Estado no, las que dicen que el Estado pone plata porque compra desarrollos que comprarlos afuera les saldría muy caro, y no solo vos comprás el desarrollo, después tenés que comprar el mantenimiento, que eso también te lo cobran. Y te arranca, es como cuando compraste, por ahí te pueden llegar a vender la impresora barata, pero Claro. después con los cartuchos te arrancan la cabeza. Bueno, entonces por ahí te dicen, mira, no, sí, pero nosotros tenemos este satélite que es mucho más barato. Después los contratos para mantenimiento, pues dicen, bueno, sí, pues nosotros, los únicos que lo podemos mantener somos nosotros. Vos no lo podés tocar. Y ahí te ejecutan, te matan. Claro, sí, Y sí. eso la gente no lo sabe, hay mucha desinformación. O sea que la ingeniería argentina, las empresas de ingeniería, aquellas empresas que somos altamente eficientes y rentables, como por ejemplo Tandanor no trabajamos con subsidios, es todo lo que se autoabastece y generamos ganancias, reparamos buques de todas partes del mundo, un astillero que contamos con las máximas certificaciones internacionales para navegar, las reparaciones que hacemos salen todas certificadas, y la facultad, la UTN, 3 años seguidos, ganó el primer premio de ingeniería de diseño de buque, compitiendo con Japón, con Noruega, con monstruos de la ingeniería naval. Y esos proyectos de ingeniería contemplan desde que se pone la quilla hasta que tiene la certificación para salir a navegar. O sea, son proyectos impresionantes de ingeniería. O sea, es el diseño de un buque. Claro, sí, sí. Y 3 años seguidos ganamos el primer premio en Argentina. ¿Entendés? Entonces, vos ves todo eso, si tenemos un problema muy serio, y el problema muy serio lo tenemos en la política argentina, partidaria, que lo sufren todos los partidos, porque se están matando en todos lados por los lugares, por los puestos, por ocupar un lugar, por el ser, por el figurar, por el ganar. Y ahí está el problema. Pero es un mal general que hay acá, no podemos hablar, porque hacen todo lo mismo, ¿no? El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo. De su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Zona de trabajo. Un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Hasta ahora entonces nos queda claro cuál es la historia desde abril de 2020 sobre la instalación del radar de Leolabs, cómo funciona un radar, las posibilidades técnicas en términos civiles y militares que tiene y dónde está emplazado y por qué de alguna manera fue emplazado allí. Le preguntábamos también a Daniel Guzmán, el periodista de Agenda Malvinas, sobre las repercusiones que está teniendo esta situación en la provincia de Tierra del Fuego, ya que a nivel nacional se habla bastante poco de esta situación y Daniel nos decía lo siguiente. En Tierra del Fuego tiene mucha repercusión social, sí, realmente. En el medio de la situación que vive el país, ¿no es cierto? En términos políticos, sociales, económicos, financieros, que vivimos todo, realmente, aún así tiene un hecho de preponderancia, hay mucha preocupación de lo que está, preocupación que parece no tener el funcionariado de Tierra del Fuego, digamos. Por un lado está la preocupación social y por otro lado la despreocupación, para ponerlo en esos términos, del campo político fueguino, ¿no? Que, digo, nadie quiere salir a hablar y decir, bueno, dar una explicación, ¿no? Decir, o al menos decir, reconocer que no se les pasó de largo, pero bueno, evidentemente hay gente que no puede decir que se les pasó de largo, realmente. Es imposible
porque es de tal magnitud que no tienen vuelta, no tienen punto de retorno para decir semejante cosa sin realmente embardunarse más de lo que ya están embardunados. Realmente. Han guardado, digamos, se han retraído al silencio y juegan al olvido. No quiero hablar ni estos que aparecen en el directorio, ni dice nada del gobernador de Tierra del Fuego para abajo, no dice nada el secretario de Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Acharí, tampoco dice nada, salvo que hemos hecho una nota que vamos a publicar en las próximas horas, la ministra de la Producción y Ambiente, responsable de la Secretaría de Ambiente, no ha dicho nada la ministra de Obras Públicas, de quien depende la Dirección Provincial de Energía, no ha dicho nada el Ministerio de Gobierno, de quien depende la Inspección General de Justicia, no ha dicho nada la Jefatura de Gabinete de Ministros, ¿no es cierto?, quien autorizó. Es más, el 2 de agosto, en este proceso de continuidad de calendario, el 2 de agosto de este año, el Ministerio de Defensa, junto con los máximos organismos de inteligencia militar y del área científica argentina en la materia de control de radares y producción de radar en Argentina, dicen no solamente esto que vulnera el sistema de defensa argentino y que es un peligro para la soberanía nacional, sino dice que la empresa mintió diciendo que tenía la aprobación y el visto bueno de la Universidad de La Plata y del INVAP, por ejemplo, hechos que había invocado la empresa, cuando el Ministerio de Defensa dice que no son ciertos, que consultados estos organismos, que no estaban enterados, que a su vez, cuando hacen la disposición, no le informan al Ministerio de Defensa, no le informan a la Cancillería, asunto poco creíble porque había sido el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, quien había hecho el anuncio, ¿no es cierto? Pero tampoco habían informado al Ministerio del Interior por ser Tolwyn zona de frontera, ¿no es cierto? Tampoco habían informado a la aduana, ni habían avisado a todo el arco científico argentino que, digamos, tiene la potestad de verificar lo que está entrando del extranjero. Entonces, todos estos componentes están, pero nadie salió a hablar hasta el momento, justamente cuando, sobre todo, decir, bueno, ya con estos condicionantes, alguien salga a decir, bueno, che, a mí se me pasó, no me di cuenta. Realmente tanta gente y tantos organismos y tantas entidades, nadie lo vio, es poco creíble, casi increíble, ¿no es cierto? Que no hayan sabido, que no sepan de lo que estaba sucediendo y sobre todo el silencio permanente que aún persiste del gobierno de Tierra del Fuego cuando el 23-22 de agosto próximo pasado, vamos a cumplir un mes en un par de horas más, la jefatura de gabinete otra vez de la Secretaría, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete, dispone la cancelación total de los permisos al Leolab, ¿sí? Y va a ser un mes que no hay ninguna reglamentación, una disposición, ni ponerse de acuerdo entre la Jefatura de Gabinete de Ministros con el Gobierno de Tierra del Fuego de cómo establecer y los tiempos que le dan a Leolab para desconectar, en principio, la electricidad de Internet y a su vez desarmar los radares. Por eso estamos un mes después en la misma situación que estábamos en el mes de junio, porque entre el informe que da el Ministerio de Defensa dice que aún apagado, digamos, porque lo único que hicieron fue el 22 de junio, fue bajar la llave on-off, ¿no es cierto? Prendido, apagado. Pero el Ministerio de Defensa dice que aún apagado, igual que cuando tenemos un celular que lo apagamos, ¿sí? Aún apagado puede seguir transmitiendo o puede generar escucha. Y eso mismo dice el Ministerio de Defensa que está sucediendo. Hecho que lo corrobora
el senador nacional Pablo Daniel Blanco, senador por Tierra del Fuego, de Juntos por el Cambio, que dice que cuando en la primera suspensión que genera Jefatura de Gabinete el 22 de junio, se comunica, lo llama Eileen Tribor, que es una de las directivas de Leolab con sede en California, y le dice que se perdón, quiere... Sí. Eileen Tribor es una ciudadana norteamericana, la que se comunica con... Sí, ciudadana tiene doble nacionalidad, tiene ciudadanía británica y ciudadanía californiana. Doble ciudadanía. Sí, Ciudadanía exactamente. británica y ciudadanía norteamericana. Exactamente. Bien. El Trevor dice que se comunica y que le pide reunirse, que no, dice Blanco, que no le responde y que insiste y le dice que va a ir a Buenos Aires, y de hecho que a la semana siguiente vuela a Buenos Aires y se pide reunirse con él, reúne en su despacho en el Senado de la Nación, y que le dice que no es correcto que sea de un radar de servicio que tenga esta posibilidad dual, sino que es un radar justamente única, exclusivamente para la chatarra espacial. Y que aún apagado le dice, abre su laptop, su notebook, y que le demuestra que aún, dice que en el sistema que que tenía instalado en su PC, podía estar monitoreando y veía cómo seguía monitoreando este radar. Entonces, evidentemente está en la misma situación, lo corrobora. El Ministerio de Defensa dice que no hay, la Argentina no tiene tecnología, patología ni profesionales para verificar, y que es muy raro que alguien lo pueda detectar cuando la información es remota y se procesa en otro país, que no hay forma en la Argentina de detectar si está operando o no. Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Las repercusiones sociales y políticas que está teniendo la instalación del radar de Leolabs en Tolwyn, Tierra del Fuego, son bastante impresionantes, pero lo último que nos queda por reponer, por detallar, es lo último que nos decía Daniel Guzmán con respecto a las conexiones que existen entre esta empresa de capitales norteamericanos, británicos y de otros lugares del mundo y los funcionarios políticos de la provincia de Tierra del Fuego. A uno le queda la sensación que la manera en que se presentó el tema, los actores que intervinieron, ¿no? Que incluye al embajador norteamericano Mark Stanley en la Argentina, el hecho de haberle dado intervención al CEO, digamos, sea de Leolabs, ¿no? En Estados Unidos, la aparición de esta persona que mencionaste, que se pone en contacto, Trevor, que se pone en contacto con el senador Blanco, es como si hubiese existido, o por lo menos uno puede pensar tranquilamente, de que hubo como una intención de cortinar el tema y dar la apariencia de que era toda una cuestión de una empresa que instalaba un radar para una investigación científica y que esa empresa era norteamericana. Pero cuando se va a los papeles, en concreto lo que aparece es una empresa radicada en el Reino Unido. Exactamente. Aparecen que la Leolab Argentina SRL es filial de dos empresas. Claro. Leolab Limit y Leolab Space Holding and Limit, con sede en Londres. Y esta documentación la tuvieron a la vista la Inspección General de Justicia, la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego,
la subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete, la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, porque han girado toda la documentación y lo han tenido evidentemente a la vista también la Embajada Argentina en Washington. O sea que realmente no es que existía, digamos, fraguaron documentación y nadie vio nada, sino que evidentemente hay una cadena o de complicidades o de irresponsabilidades en el medio, que da cuenta que realmente si ladra, mueve la cola y levanta la pata, es un perro. Realmente no podría ser tantas personas, gozar de tanta ignorancia, sobre todo en Tierra del Fuego, en suelo malvinero. Realmente Malvinas, en Tierra del Fuego, se vive con una presencia tan fuerte que cualquiera que no hace falta ser funcionario ni científico para darse cuenta que algo raro estaba sucediendo. Más aún, el silencio del gobernador y del gobierno de Tierra del Fuego es doblemente sospechoso porque el anuncio, como decía, fue el 13 de marzo. 4 días antes, el 9 de marzo, estuvo el embajador Mark Stanley en Ushuaia reunido con el gobernador. Después de la reunión, que no hubo ninguna información destacable, me encuentro con el gobernador y le pregunto, gobernador, ¿qué estuvieron charlando con el embajador? Me dice, no, después te cuento, pero me dice, le pregunté, le dije que lo comprometía a dar una respuesta por la presencia en 2021 de un submarino nuclear haciendo operaciones navales en Malvinas junto con los británicos. Leolabs es una empresa, digamos, que tiene otros emprendimientos similares con estaciones terrenas que están monitoreando, digamos, la órbita baja en distintas partes del mundo, ¿no? Exactamente. Y en distintos países, ¿no? Azores, Costa Rica, claro, Australia, Nueva Zelanda. Exactamente. Claro. Sí, sí. Y ahora se suma, digamos, Argentina. Exactamente. Con respecto a eso, en los otros casos, ¿ustedes pudieron comprobar si, por ejemplo, las otras Leolabs son filiales de las empresas que están en Inglaterra o son filiales de la norteamericana? Son filiales de la norteamericana. O sea que las otras estaciones terrenas que tienen por el mundo son filiales de la empresa que tiene base en California. Sí. Pero en el caso de la que está en la República Argentina, en el corazón de Tierra, exactamente, las empresas, digamos, están radicadas en el Reino Unido. Exactamente. Eso también es llamativo, ¿no? Exactamente, ¿no? Dice José Maechea que, que la radicación en Irlanda y en Londres responde a unas cuestiones impositivas, por lo cual, pero si es necesario, le sacan la radicación en Gran Bretaña y le ponen en otro lado. Pero ya el hecho estaba consumado, ¿no es cierto? O sea que podemos cambiar el sombrero, pero el burro sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Claro. Y esto es lo que está sucediendo, que realmente, o sea, queriendo decir, minimizando como si el hecho fuera una cuestión impositiva y no un hecho de trascendencia en materia de defensa y materia de soberanía. Realmente es el otro hecho que sucede dentro de la complejidad que existe de la cuestión de Leolab es la evasión fiscal. Fíjese que en la actuación de la cantidad de funcionarios de Tierra del Fuego y los primeros pagaron los impuestos a la AREF, a la Agencia de Recaudación de Tierra del Fuego, los alquileres se pagan mensualmente $12.975 a un banco de Zagreb, la capital de Croacia. No es que están siendo tributados al Banco Nación de Tierra del Fuego o algún banco, al Banco de Nación de Argentina o al Banco de Tierra del Fuego
o a algún banco privado de la Argentina, sino que está siendo depositado a un banco exterior. O sea que también ni esto han visto o no han querido ver. Entonces ahí no vieron o no quisieron ver. O en esto no quisieron ver porque estaban viendo otra parte, de lo cual hasta el momento no quieren dar información en el grado de responsabilidad y o complicidad que han tenido tantos organismos, entidades, funcionarios y funcionarias actuantes en el término, vamos a llegar casi a 2 años y medio. Ormaechea, quien aparece en un primer momento como siendo el nexo, ¿no?, con Leo Labs, él mismo en una entrevista, en una radio, Exactamente. en Tierra del Fuego, Sí. él mismo se dice, yo fui el culpable. Exactamente, sí. ¿no?, de que esto esté acá. Él se va de la estación astronómica de Río Grande, Sí. se jubila. Se jubila. Exactamente. Y ¿ustedes tuvieron información de que habría pasado a ser asesor de Leo Labs? Él fue el primero, si no lo es el primero que salió a pedir pistas periodísticamente, a aclarar que de ninguna manera este radar podía tener la posibilidad de tener capacidades militares. Sí, en esa misma entrevista que vos estás haciendo mención, que fue los primeros días de julio, hecha por José Quiroga de FM del Pueblo, justamente sale, y en un momento medio que al periodismo, a los interesados y a los veteranos nos trata de brutos, diciendo, bueno, esto realmente no es así de ninguna manera, aunque entra en contradicciones, por un lado diciendo que sí, en alguna posibilidad podría tener funciones militares. Y vuelvo al tema que vos estás analizando, es que siendo funcionario, siendo profesional de la Universidad Nacional de La Plata, él estuvo asesorando a la empresa porque da cuenta que en ese tiempo fue quien convenció a Leo Lab radicarse en Tierra del Fuego, Argentina, y no en el sector chileno. ¿Sí? Entonces, después cuando se jubila, ya jubilado, sigue hablando en nombre de Leo Lab, dice, bueno, como colaborador, digamos que no ha blanqueado, no sabemos, pero evidentemente, Dan Sepperley, el 13 de marzo, ahí justamente en uno de los salones de la Embajada Argentina en Washington, dice, hemos conseguido gente muy capacitada y socios estratégicos que conocen muy bien de la cuestión satelital que nos han orientado. ¿A quién hace referencia si no es a José Ormaechea? Bueno, desapareció. Se jubiló hasta periodísticamente, no apareció nunca más. Nunca. Sí. También un dato que poco conocido, que tampoco lo he hecho mención, José Ormaechea es esposo de una diputada nacional de Tierra del Fuego. O sea que ponerle que es un científico que solamente mira los aspectos satelitales, los aspectos astronómicos, astrofísicos, y que no le da bola a las cuestiones de soberanía. Bueno, la esposa fue diputada nacional y fue la que impulsó la determinación de los límites de la Tierra del Fuego en el año 2009. O sea que no puede decir que no podía conocer, salvo que haya tenido un lapsus tan poderoso que no pudiera relacionar una cosa con la otra. No relacionar los pelos con la cabeza, más o menos una cosa que es poco creíble. Entonces, ¿cómo es que tanta ignorancia, tanta falta de interpretación se llevó a cabo? Zona de trabajo. Un recorrido por el territorio de los trabajadores. En Radio La Compañía. Finalmente, lo que nosotros conversábamos con Daniel en los últimos días fue tomando otros ribetes políticos
tanto en la provincia de Tierra del Fuego como a nivel nacional, y ha desencadenado por ahora, hasta ahora, en la quema de la casa en la estancia del Relincho. Pero lo que pasó en los últimos días también llama la atención, ¿no, Carlos? Sí, Nicolás, tal cual, porque el día 20 de septiembre el gobierno fueguino pidió al Ministerio de Defensa que arbitre de manera urgente la inoperatividad definitiva y constante del radar inglés, ¿no? En un pedido por nota advierte que en caso de no encontrar eco favorable en la petición, la provincia se reserva los derechos de accionar en idéntico sentido, pero por vía judicial. Eso fue, digamos, lo que planteó la provincia a la nación. Ese mismo día, llama la atención también que haya sido ese mismo día 20 de septiembre, ¿no? Se apuraron. El gobierno nacional le respondió al gobernador de Tierra del Fuego, Melella, que la competencia para desmantelar el radar inglés es del gobierno provincial, no del gobierno nacional, ¿no? La respuesta vino en particular de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Le plantea al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego dar de baja la sociedad de Leolabs en la Inspección General de Justicia, ¿no? Que se cancelen los permisos ambientales, se desconecte la electricidad e internet, y que la ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione, no vuelva a pedir excepciones para la importación a favor de la empresa de capitales norteamericanos y británicos Leolabs. Así que hasta ahora esto es lo que ha sucedido con la instalación de este radar. ¿Qué es lo que habrá quedado prendido a fuego en esa casa dentro de la estancia del Relincho? Es algo que esperemos que en los próximos días, en las próximas horas, se sepa, y además que el radar inglés, que está operando en forma civil o en forma militar o en ambas formas, sea prontamente desactivado.